continente americano como reserva? Bueno, Bozaguas es en estos momentos básicamente una de las mayores coberturas forestales intactas de América Central. En relación a Sudamérica, obviamente las proporciones y los tamaños son diferentes. Sin embargo, la propuesta de creación de la Reserva Biosfera Transfronteriza en el corazón del Corredor Biológico Mesoamericano, que está ya prácticamente lista para presentar a UNESCO, que era básicamente unir la Reserva Biosfera Río Plátano con la Bozaguas, haría una mancha la más importante para el Corredor Biológico Mesoamericano. Más allá del tema de conservación, en estos momentos el planeta está enfrentando posiblemente el mayor reto de nuestra civilización. O sea, la posibilidad de que nuestra civilización siga adelante va a depender si reaccionamos a tiempo, y ya el tiempo prácticamente ha pasado. No tenemos un horizonte mayor a unos pocos años para tomar decisiones fuertes a nivel global. En estos momentos la situación global es crítica. El avance de Copenhague, de la Convención de Cambio Climático, el año pasado fue básicamente nulo. No se espera mayor cosa para México ahora en Cancún. En cuanto a la Convención de Diversidad Biológica, este es el año internacional de la diversidad biológica. Se celebra con la convención entre las partes en Nagoya, en Japón. Para eso se sacó la tercera perspectiva global de la diversidad biológica, y las palabras de Ban Ki-moon de las Naciones Unidas es estamos observando un fracaso colectivo de la humanidad. Este reto de revertir el proceso implica seguir viviendo como civilización en un planeta que conocemos o sufrir un cambio radical como civilización hacia el futuro. Una de las grandes opciones de mitigar el cambio climático es con la deforestación evitada. En estos momentos los procesos de deforestación, como el que está ocurriendo en Mozaguas, igual en Guatemala, igual en El Salvador, igual El Salvador tiene muy poco bosque, pero tiene una tasa alta de deforestación, y el caso de Honduras, que también es grave, corresponde a alrededor del 20-22% de las emisiones de CO2. Y eso va a cortar nuestra vida en el planeta. Hay un mercado desarrollándose, el mercado de carbono, ya eso sí se avanzó un poco en Copenhague, y se espera que los ingresos que puedan obtener nuestros países por fijación de carbono en los próximos años van a ser enormes. Si hay ganado en vez de carbono, el ganado junto con el arroz son dos componentes fuertísimos de producción de metano, que es un gas muy fuerte de calentamiento global. Hay una campaña brutal a nivel global contra la ganadería. Yo mismo soy veterinario y veo la dificultad de seguir justificando una ganadería bajo las condiciones actuales del planeta. A través del proceso de fermentación, los rumiantes producen metano que calienta mucho el planeta. Entonces, el poder realmente conservar a Bozaguas le va a abrir un mercado muy grande a Nicaragua a futuro. Estamos hablando de un mercado de miles de millones de euros, ¿no? La Unión Europea, si realmente va a cumplir las metas que ha fijado de reducción de emisiones de carbono, y los otros países desarrollados que están empezando a matricularse en el proceso, la rentabilidad va a ser mucho mayor que con ganadería. Pero vamos a tener que tener algo que mostrar, ¿no? Por otro lado, los servicios ambientales que brindan esas áreas ante un eventual cambio más drástico y más rápido de lo que se esperaba en Centroamérica, donde Nicaragua, por ejemplo, Panamá, Costa Rica, toda la costa atlántica, los ecosistemas que vemos ahora, y estoy hablando de ecosistemas como ecosistemas, o sea, cultivos, producción y bosque, no solamente la parte de áreas protegidas. Todos los ecosistemas del área atlántica, según Catalac, que es la agencia que está con sede en Panamá, que está analizando esos procesos, quedan fuera del área de confort de los ecosistemas. O sea, significa que todos nuestros ecosistemas atlánticos van a ser fuertemente afectados en los próximos 10 años. Y eso implica cambios en la precipitación,
implica ya pérdidas de bosque por simplemente el cambio climático, implica que nuestra capacidad de poder adaptarnos a un futuro va a depender de la integridad de esos ecosistemas, porque de la integridad de los ecosistemas está la capacidad de ellos de resistir el cambio. Ahora, ahora que mencionó la ganadería, en el sector ganadero, como le decía, este año se convirtió en el principal rubro de exportación de Nicaragua, se está celebrando ese hecho. Se puede sentar conforme a la línea de Sí, sí. Los anteojos están muy oscuros, ¿no? También. Se está celebrando ese hecho como un hito, ¿verdad? Se está hablando de que el hato ganadero va a alcanzar posiblemente 5 millones de cabezas de ganado en los próximos años. Esta hora son 94.2 millones de cabezas de ganado, ¿verdad? Y todo eso dentro de un contexto de que el país necesita ingresos, ¿verdad? Y que ese sector lo está generando. ¿Qué puede hacer el país? ¿Cuál es la experiencia de otros países en cuanto a cómo administrar ese sector para que no perjudique la biosfera, para que no perjudique los bosques, que como dice usted pueden generar en el futuro ingresos adicionales? Sí, el conflicto con la ganadería se ha dado en todos nuestros países, ¿no? Costa Rica vivió el conflicto durante los años 70, 80, promocionándose a través de entes financieros como Banco Mundial y los propios bancos nacionales que decían que eso era desarrollo, o sea, y que el bosque intacto era un desperdicio, ¿no? Eso se corrigió en Costa Rica por la misma situación económica, o sea, ya la ganadería no es rentable. La ganadería es rentable en momentos donde tenés unas grandes extensiones, una baja inversión de mano de obra y un rendimiento para algunos individuos que son los dueños del proceso de mercadeo, ¿no? Lo más probable es que con las campañas que se están dando, el mercado internacional de carnes se vaya disminuyendo. Y cuando la Unión Europea, por ejemplo, y ustedes no exportan a la Unión Europea, pero la Unión Europea ya está poniendo impuestos sobre carbono, sobre la huella del carbono del producto. Y la carne va a ser absurdamente cara, porque tiene una huella de carbono enorme. Entonces, la economía pasa de una economía de petróleo a una economía de carbono, donde uno va a pagar impuestos de acuerdo a la cantidad de carbono producido por el automóvil. Entonces, la gente que maneja los Range Rover, que creen que están siendo superiores socialmente, en realidad están demostrando una ignorancia bastante grande de cuál es la situación actual del planeta. Entonces, la ganadería tiene una huella muy grande de carbono y asociada al proceso de deforestación es responsable por el 20% del cambio climático. Entonces, la presión que va a venir en los próximos años sobre ganadería y sobre temas de deforestación va a ser muy alta. Se espera que la presión venga a través de incentivos económicos que permitan conservar el bosque y aumentar la superficie de bosque, pero probablemente también va a venir en términos de sanciones de mercado a productos como la carne. Entonces, es una inversión yo diría casi que parasitaria. Que es un parásito, es un individuo que crece sobre otro, le saca el jugo, pero termina matando el huésped, ¿no? Y la ganadería termina matando la tierra. O sea, los procesos de producción, como los conocemos, con muy baja tecnología, con mal manejo del material genético, con mal manejo sanitario, con una visión antigua de la ganadería y no una visión, digamos, de un manejo realmente adecuado desde el punto de vista genético, de salud de hato y todos los procesos que requeriría una buena producción ganadera, son ganaderías de baja densidad, de muy mal manejo en términos de rendimiento, que a mi criterio no tiene mucho futuro. Entonces apostar ahí para mí es apostar en el lugar equivocado. Puede haber una bonanza durante 5 o 10 años, pero posteriormente la crisis que va a sufrir el país va a ser mayor todavía. Sobre todo que las fuentes de agua van a ir disminuyendo muy rápidamente en Nicaragua y sin agua no hay vida. Sin ganadería hay vida, pero sin agua no hay vida. Y los procesos de inundaciones asociados a sequías son un resultado fuerte del proceso ganadero. Y lo vemos en Costa Rica, el caso de la zona norte, que fue deforestada para ganadería. La zona norte, hay lugares como el pueblo de Pocosol, justamente el nombre decía Pocosol, porque nunca había una época seca. En este momento la zona norte tiene procesos de sequía todos los años con muerte de ganado, porque ya el agua no está. Y se perdió justamente por ese proceso de deforestación. El proceso de deforestación, a medida que va avanzando, tiene tierra fértil, es productiva 3, 4, 5 años,
pero después empieza a bajar la fertilidad del suelo, empiezan a haber los procesos de erosión por el pisoteo del ganado y empieza a perderse el agua porque ya no hay un proceso de captación del agua. Entonces, al final de cuentas, cuando se termina esa ola de expansión, lo que queda atrás ya no es ni siquiera utilizable. Entonces es un pico de cosecha de parasitismo, o sea, estamos matando el propio huésped que es la tierra, que podría dar otros beneficios mucho mayores al país, con unas inversiones mucho más seguras desde el punto de vista de seguridad humana a futuro. Ahora, usted está hablando de incentivos que se pueden comenzar a operativizar en 10, 20 años, pero en Nicaragua estamos hablando de que el ejército proyecta que en 20 años, si se mantiene el ritmo de crecimiento de la frontera agrícola, ya no va a existir Bozaguas. ¿Qué podemos hacer de inmediato, o sea, hoy, para enfrentar esta situación? Son políticas de Estado, y yo creo que ahí básicamente cuanto antes se empiece a valorar la función económica de los ecosistemas como una forma integral de contabilidad dentro del proceso nacional contable, y con base en eso se sientan las prioridades, el tema de generación de ingresos a corto plazo, por ejemplo, el caso de Bozaguas, la posibilidad de generar ingresos a través de turismo es mucho mayor para el país que a través de la ganadería. El tema es que no hay ninguna infraestructura establecida, no hay condiciones de acceso y no se trata de venderle el país a grandes hoteles como el que estamos en este momento, donde lo que le dejan el beneficio al país es mínimo. O sea, un hotel como estos deja 7 a un 14% de beneficio al país, el resto se lo lleva. Estamos hablando de generar capacidad en las comunidades locales para brindar servicios de ecoturismo, como el caso de Costa Rica, como el caso de Panamá, como algunos ejemplos de Nicaragua, ¿no? Entonces, todavía la posibilidad de desarrollos turísticos en zonas como Bozaguas, con esa belleza que tienen, con esa pristinidad que tienen, con el tema cultural, el tema indígena, con comunidades todavía viviendo en armonía con el ambiente, el beneficio que podría obtener el país es gigantesco. O sea, Costa Rica recibe más de 2.000 millones de dólares al año en turismo. Hay una trayectoria y todo, pero aquí la capacidad está. Yo vería una inversión en turismo, vería una inversión en buscar fondos para conservación de biodiversidad. En estos momentos ya hay mercados voluntarios. Costa Rica vende carbono desde los años 90 y todavía se sigue vendiendo carbono, el precio está bajo en el mercado internacional, pero lo más probable es que en 2 o 3 años repunte. O sea, apenas empiecen a llegar a acuerdos, y yo creo que la COP en México va a ir apuntando hacia eso, porque ese fue el principal avance que hubo en Copenhague. Se abren esos mercados y si el país no está listo, va a perder la oportunidad. Y menos si un país está en un proceso tan acelerado de deforestación como el que está ocurriendo en Mozaguas. Ahora, a ver, en Bozaguas actualmente hay entre 15.000 y 20.000 colones ilegales, ¿no? Según la experiencia de otros países que usted conoce, cómo debe responder el Estado ante una migración masiva de personas, campesinos, que buscan tierras, que buscan formas de mejorar su calidad de vida, ingresando a las reservas y talando y causando daño a la biosfera? Para mí es una ecuación sencilla. ¿Cuál es el beneficio global para el país y cuál es el beneficio para 20.000 personas? En realidad, el tema es, esas 20.000 personas, ¿es real su necesidad absoluta de producir una deforestación para buscar tierras nuevas? Es un proceso que no se podría corregir a través de una reforma agraria un poco más dirigida. El costo de pérdida que lo van a pagar todos los nicaragüenses, si lo dividen por 20.000 personas, es demasiado elevado. Entonces, 20.000 personas no es para mí un número grande de personas, en el sentido de poder realmente generar procesos productivos que les permitan a ellos tener un ingreso digno para su vida.
Yo creo que también hay un proceso político por detrás. No estoy tan seguro del caso de Nicaragua o prefiero no opinar, pero en mi país y en otros países donde he visto esos procesos, el tema no es de subsistencia, el tema es político, el tema es de decisión política y de procesos de corrupción. O sea, hay muchos procesos de corrupción involucrados en el cambio de uso del suelo, donde las leyes impiden el cambio de uso del suelo, pero la cadena de pagos y de fuerzas políticas y de posicionamiento de ganancia de votos para la parte electoral, todo eso termina debilitando la misma normativa que existe en los países, ¿no? Entonces, estás diciendo que están invadiendo tierras ilegalmente. Bueno, si el proceso es ilegal, perdóneme, o sea, yo no veo ninguna diferencia en robarse el arca natural de los nicaragüenses a robarse un banco, a robarse una farmacia o a robarse otra cosa. Es una posesión ilegal de un bien que no es de ellos. El bien es del Estado, el bien es de los nicaragüenses. Y ustedes tienen ahí un bien que vale miles de millones de dólares. Miles de millones, no está hablando de 2 o 3 millones. Entonces, si se pudiera realmente empezar, y Nicaragua todavía tiene una posición de ventaja en el sentido de que todavía es un país que recibe mucha cooperación internacional, podría realmente, si hay una decisión política congruente y que tenga un plazo largo, de decir, bueno, vamos a conservar esto. El proceso que está negociando Ecuador, por ejemplo, con la no extracción de petróleo. Bueno, páguenos por no extraer petróleo. Ok, ¿quieren que conservemos un bosque? Eso es solo como recurso financiero, entonces páguenos para que conservemos un bosque. Ahora, la ganancia no está ni siquiera en ese dinero, la ganancia está en que el pueblo nicaragüense va a tener a dónde buscar alimento, a dónde buscar agua para poder sobrevivir el futuro tan negro que se nos acerca a una escala inimaginable. O sea, no pensábamos hace 10 años que ya en los próximos 10 años vamos a estar sufriendo procesos de degradación ambiental al punto que van a generar migraciones masivas. Si usted cree que 20.000 migrantes es problema, bueno, en Costa Rica hay más de 1 millón de nicaragüenses. Y todos los días pasan cientos de nicaragüenses la frontera. Es un proceso de política pública, es un proceso de inversión en la productividad social. Yo creo que el país tiene muchas opciones para generar ingresos de manera mucho más sostenible, empujando los emprendimientos pequeños y medianos, no entregando el país a grandes corporaciones y generando realmente un proceso de autogestión a nivel comunitaria. Eso requiere educación. Y tal vez, si me preguntas cuál es la acción más importante que debería hacer un país, es invertir en educación. O sea, la gente tiene que estar educada para poder hacer cosas. Si uno quiere control de natalidad, es educación de la mujer especialmente, también del hombre, pero mucho de la mujer, y oportunidades de trabajo para la mujer. Eso va correlacionado perfectamente con tasa de natalidad. Baja educación de la mujer, alta tasa de natalidad. Alta educación, baja tasa de natalidad. Y el desarrollo entero del país depende de la educación. Ahora, una de las cosas que aquí mucho se comenta es que, bueno, Bozaguas es una biosfera, es un patrimonio del país y debería ser un patrimonio de la humanidad. Que si el actual ritmo de destrucción de Bozaguas se mantiene, ¿podría perder Bozaguas su título de biosfera? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que...? Según el marco estatutario sí lo puede perder. Y obviamente creo que va a ser difícil que UNESCO, en este caso, le pida a Bozaguas quitarlo de la lista, pero sí, digo, a Nicaragua, sí Nicaragua se va a sentir obligada moralmente a sacarlo de la lista cuando está destruido. Y han empezado ya países de sacar sitios de las listas por considerar que ya no corresponden. Entonces, obviamente, la posibilidad de perder la reserva biosfera está dada, el marco estatutario así lo establece. Si el Consejo de Coordinación Internacional del Programa Hombre de la Biosfera, UNESCO, tiene evidencias que la reserva ya no está cumpliendo con lo que Nicaragua se había comprometido. O sea, UNESCO no impuso la reserva biosfera. Nicaragua le solicitó a UNESCO
incluir a Bozaguas dentro de la Red Mundial de Reservas de Biosfera, y la razón de aprobación de Bozaguas es porque Nicaragua se comprometió con este objetivo. Uno de ellos es todo el tema de ciencia, educación, extensión. El otro es el tema de desarrollo local y el otro tema es de conservación. Entonces, conservación con desarrollo y educación. Y esos tres pilares, que es lo que sustenta el programa Hombre y la Biosfera, tendrían que estarse dando ahí. Y por lo que yo he visto y he trabajado en la zona y he estado trabajando mucho, por ejemplo, con las poblaciones indígenas a través de talleres de diferentes tipos y en diferentes sitios, realmente las oportunidades de educación son mínimas en la zona. Y los indígenas todavía es una población más segregada, ¿no? O sea, con menos posibilidades de educación. Si no le brindamos esas oportunidades de educación, va a ser mucho más difícil hasta que ellos se puedan defender. O sea, lo poco que queda todavía bastante intacto es porque ahí están los indígenas. Ya lo otro se ha perdido, ¿no? La parte de los campesinos ladinos es donde más deforestación está ocurriendo, ¿no? Entonces, creo que el reconocer los derechos de los indígenas, y Nicaragua acaba de firmar el convenio, y empoderarlos, realmente empoderarlos. Ellos tendrían que formar parte de la Comisión de Gestión de Bozaguas. Las reservas de biosfera no pertenecen a los ministerios de ambiente. Las reservas de biosfera pertenecen al país. Y la característica más importante es que no es una entidad de conservación, no es un área protegida. Tiene zona núcleo, que son áreas protegidas. Tiene zonas de amortiguamiento y zonas de transición. En el proceso de rediseño de Bozaguas para la creación de la Reserva de Biosfera Transfronteriza, se estableció el área de transición por primera vez, porque el formulario original no lo tenía, porque es pre-Sevilla. En Sevilla en el 2005 se establecieron las nuevas normativas de las reservas de biosfera, y Bozaguas es antes de eso, entonces no cumplía con la normativa. Ahora en este rediseño sí cumple, pero eso implica que el Ministerio de Agricultura, que el Ministerio de Educación, que el Ministerio de Salud, todos tendrían que estar involucrados en el proceso de gestión. O sea, la gestión de Bozaguas no es un tema de Marena. El Marena tiene que estar ahí porque es el responsable por velar por la parte de conservación y es el responsable por las áreas protegidas que son en zona núcleo. Pero al igual tendrían que estar las comunidades indígenas con representación activa dentro de los comités de gestión y la toma de decisiones. Y esa forma empoderarse a la gente local para que pueda hacer algo. Ahora, es un tema de decisión política y es un tema de decisión social también. O sea, los nicaragüenses como ciudadanos les tiene que importar. Y eso va a requerir una campaña de sensibilización, una campaña de conocimiento. Hay gente que dice, sí, estamos en una biosfera, pero ¿qué es una biosfera? ¿Qué implica en términos de limitaciones? ¿Qué implica en términos de oportunidades? Creo que no se están utilizando las oportunidades. El Plan de Acción de Madrid, que fue el tercer Congreso Mundial de Reservas de Biosfera, establece que todos los países que tienen reservas de biosfera deben tener comités MAP nacionales funcionando a diciembre de 2008. Nicaragua todavía no tiene el comité MAP y se han hecho varios intentos desde hace 10 años en crear ese comité MAP. Ese comité MAP vincula las reservas de biosfera de Nicaragua, que son 3 porque ya está OMETEPE aprobada este año, con la red mundial, 500 y tantas reservas de biosfera, con un proceso de interacción y de comunicación que podría beneficiar a las comunidades de Bozaguas a través de ver cómo se hace en otros países. Para eso es la red mundial. Y eso no se está aprovechando porque no hay un comité MAP establecido, no está esa comunicación fluida entre las experiencias de la red mundial de reserva de biosfera en todo el planeta con los sitios en Nicaragua. ¿A quién le compete integrar ese comité y ponerlo a funcionar? En este caso creo que es el Marena el que tiene que liderar el proceso porque el Marena ha sido el punto focal, digamos, ante la UNESCO en el programa MAP. Pero definitivamente hay que involucrar a los otros sectores y hay que involucrar a representantes de las reservas de biosfera y representantes de las comunidades de las reservas de biosfera, porque son ellos al final los que están viviendo en el sitio, ¿no? Ahora, una última pregunta. ¿Qué responsabilidad tiene la empresa privada, digamos, que está promoviendo cambios de suelo? O sea, estamos hablando del sector agroexportador, ya hablamos de la ganadería, pues, pero en particular la empresa privada, ¿qué papel puede jugar? La empresa privada
Por suerte ya hoy en día existen los programas de responsabilidad social empresarial o corporativa y están empezando a tener peso en el mercado. Todavía no hay un pago adicional por empresas que trabajen bajo principios verdes, excepto en algunos mercados específicos, pero yo sí veo que en los próximos 5, máximo 10 años, el mercado se va a regir por eso. Y ya la Unión Europea, por ejemplo, está poniendo muchas limitaciones a los productos que entran a la Unión Europea, tienen que cumplir con estándares ambientales y estándares sociales. Y esa va a ser la tendencia. Entonces, el sector corporativo ya ha entrado con programas. Hay que diferenciar programas de lavado de cara, o sea, que es yo estoy haciendo cosas y simplemente es un pequeño porcentaje nada más para limpiarse el nombre, y aquellas empresas que realmente lo toman en serio, ¿no? Aquellas empresas que realmente lo toman en serio podrían participar perfectamente bien. En la Reserva Biosfera Agua y Paz en Costa Rica, que es la zona piloto para carbono neutralidad del país, que significa las emisiones de Costa Rica van a ser iguales a lo que captura, el liderazgo está en el sector privado. O sea, la primera organización carbono neutro de la Reserva de Biosfera Agua y Paz es un hotel, un spa. Y ellos lo están usando como mercado. Ellos en este momento tienen una dotación total del hotel, mientras que otros hoteles vecinos están sufriendo con capacidad.